La historia del rey Josías. Josías fue un rey de Judá que comenzó a reinar con 8 años. Él siguió a Dios y reformó el país, destruyendo ídolos y restaurando el templo. Su error fue enfrentarse al faraón de Egipto sin la orientación de Dios, y por eso murió en batalla. Su legado fue traer al pueblo de vuelta a la fe en Dios. Es recordado como un rey justo y fiel. Tras la muerte de su padre, el rey Amón, Josías pasó a reinar con solo 8 años de edad. Su historia se encuentra principalmente en Segunda Reyes capítulos 22 a 23 y Segundas Crónicas capítulos 34 a 35. Josías vivió en un tiempo en que el pueblo de Judá se había apartado de Dios, adorando ídolos y viviendo en pecado. Aún siendo joven, Josías buscó al Señor de todo corazón y fue uno de los reyes más fieles de la historia de Judá. A los 16 años, Josías comenzó a buscar a Dios seriamente y, a los 20, inició una reforma espiritual. Destruyó los altares paganos, las imágenes de ídolos y lugares de adoración falsos. Más tarde, durante la restauración del templo, los sacerdotes encontraron el libro de la ley, probablemente el libro de Deuteronomio. Al oír las palabras de la ley, Josías se entristeció profundamente por los pecados del pueblo y procuró obedecer todo lo que Dios ordenaba. Reunió al pueblo, leyó el libro de la ley en público y renovó la alianza con Dios. También celebró la Pascua como no se hacía desde hacía mucho tiempo, mostrando gran celo por la obediencia a la voluntad divina. Sin embargo, al final de su vida, Josías cometió un error. Se enfrentó al faraón Necao de Egipto en batalla, sin la orientación de Dios. Fue herido mortalmente en la batalla en la llanura de Meguido y murió a los 39 años. El legado de Josías fue de fidelidad, obediencia y reforma espiritual. La Biblia lo describe como un rey que siguió a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. Su ejemplo enseña la importancia de buscar a Dios desde temprano, obedecer su palabra y no actuar por impulso, sino siempre buscar su dirección. Estudio bíblico sobre el rey Josías. El pecado del rey Josías. La Biblia no relata un pecado moral directo cometido por Josías, como idolatría o injusticia, pero sí destaca un error importante. Enfrentó al faraón Necao de Egipto, sin buscar la orientación de Dios. Necao le advirtió que su guerra no era contra Judá y que Dios lo había enviado. Segundas Crónicas 35, 20, 22. Aún así, Josías se disfrazó y entró en batalla, desobedeciendo la dirección divina. Ese acto de presunción y falta de discernimiento resultó en su muerte en la batalla de Meguido. Aunque fue un rey fiel, este error mostró la importancia de siempre buscar la voluntad de Dios antes de actuar. La Biblia deja claro que, a pesar de este fin trágico, Josías fue recordado como un rey justo y celoso por obedecer la ley de Dios. ¿Por qué Josías fue considerado el mejor rey? Josías fue considerado uno de los mejores reyes de Judá por su fidelidad, obediencia y celo en buscar al Señor con todo el corazón. La Biblia afirma: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. 2 Reyes 23-25. Aún comenzando a reinar con solo 8 años, Josías demostró desde temprano un corazón inclinado hacia Dios. A los 16 años empezó a buscar intensamente al Señor, y a los 20 inició una gran reforma religiosa, destruyendo ídolos y lugares de culto pagano. El punto más alto de su reinado fue el descubrimiento del libro de la ley en el templo. 2 Reyes 22:8. Al escuchar la palabra, Josías se arrepintió profundamente y condujo al pueblo a renovar la alianza con Dios. 2 Reyes 23:1-3. También celebró una Pascua como no se había visto en siglos. 2 Crónicas 35:18. Josías es recordado como un ejemplo de arrepentimiento, reforma y fidelidad, mostrando que es posible seguir a Dios incluso en tiempos de corrupción e idolatría. ¿Quién destruyó el templo que Josías restauró?
El templo que el rey Josías restauró fue destruido años después por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor. Tras la muerte de Josías, sus hijos y nietos reinaron en Judá, pero la mayoría de ellos hizo lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo volvió a la idolatría y a la desobediencia, ignorando las advertencias de los profetas, como Jeremías. Debido a la continua rebelión del pueblo, Dios permitió que el imperio babilónico invadiera Jerusalén. Nabucodonosor cercó la ciudad, destruyó sus muros, incendió el templo y llevó a muchos judíos cautivos a Babilonia. El templo, que había sido restaurado con celo por Josías, fue totalmente saqueado y arrasado. Este evento marcó el fin del reino de Judá y el exilio babilónico, cumplimiento de las profecías anunciadas por Jeremías y otros profetas. La destrucción del templo simbolizó el juicio de Dios sobre un pueblo que rechazó su alianza, aun después de los esfuerzos de reyes fieles como Josías. A pesar de ello, Dios prometió restauración, y décadas después, los judíos regresaron del exilio y reconstruyeron el templo bajo el liderazgo de Zorobabel, según relatan Esdras y Ageo. La muerte del rey Josías. El rey Josías murió porque decidió enfrentarse al faraón Necao de Egipto, que pasaba por Judá camino a Asiria. Aun después de que Necao le advirtiera que Dios lo había enviado y que no era su intención guerrear contra Judá, Josías ignoró el mensaje y entró en batalla. Estando disfrazado, lo alcanzaron las flechas en la batalla de Meguido y murió. Josías se equivocó al no buscar la dirección de Dios antes de actuar. A pesar de su fidelidad durante el reinado, esa decisión precipitada resultó en su muerte prematura a los 39 años de edad. Lo que aprendemos con el rey Josías. La historia de vida del rey Josías nos enseña lecciones sobre fe, obediencia y arrepentimiento. Aun siendo muy joven, Josías mostró que la edad no es barrera para buscar a Dios. A los 16 años, comenzó a buscar intensamente al Señor, y a los 20 inició una gran reforma en Judá, destruyendo ídolos y restaurando la verdadera adoración. Su actitud revela valentía y compromiso con la verdad, aún en medio de una sociedad corrompida. Cuando encontraron el libro de la ley en el templo, Josías se conmovió profundamente al percibir cuánto se había alejado el pueblo de Dios. Reaccionó con humildad, arrepentimiento y acción, reuniendo a todo el pueblo para renovar la alianza con el Señor. Su respuesta a la palabra de Dios nos enseña la importancia de arrepentirse sinceramente y buscar obedecer la voluntad del Señor. Su muerte también trae una lección importante. Incluso los fieles necesitan buscar la orientación de Dios antes de tomar decisiones. Josías fue a la guerra sin consultar al Señor, desoyendo la advertencia del faraón Necao, y murió como consecuencia. Josías dejó un legado de fe, reforma y celo por la verdad. Su ejemplo nos desafía a buscar a Dios con sinceridad y actuar con sabiduría. Lecciones de la vida de Josías. Es importante buscar a Dios desde joven. Tener valor para cambiar lo que está mal. Valorar y obedecer la palabra de Dios. Arrepentirse con sinceridad. Buscar la dirección de Dios antes de actuar. Acontecimientos principales en la vida del rey Josías. Josías se convierte en rey con 8 años. Tras el asesinato de su padre, Amón, Josías asume el trono de Judá siendo muy joven, iniciando un reinado que sería marcado por la fidelidad a Dios. Busca a Dios a los 16 años. Josías comienza a buscar sinceramente al Dios de sus antepasados, mostrando celo espiritual y deseo de vivir de forma justa delante del Señor. Inicia reforma religiosa a los 20 años. Josías empieza a destruir ídolos, altares paganos y prácticas religiosas falsas, promoviendo un retorno a la verdadera adoración en todo el reino de Judá. Restauración del templo a los 26 años. Ordena la reforma del templo de Jerusalén, deteriorado por la idolatría anterior, y muestra compromiso en restaurar la verdadera adoración y la casa del Señor. Descubrimiento del libro de la ley.
Durante las obras en el templo, el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley, que revela cuánto se había alejado el pueblo de los mandamientos de Dios. Renueva la alianza con Dios. Al escuchar la ley, Josías rasga sus ropas en arrepentimiento, reúne al pueblo e inicia una alianza solemne para seguir fielmente todos los mandamientos del Señor. Celebración de la Pascua. Organiza una gran celebración de la Pascua, como no se veía desde los tiempos de los jueces, reafirmando el compromiso espiritual de la nación con Dios. Enfrenta al faraón y muere en Megido. Desobedeciendo la advertencia de Dios, Josías se enfrenta al faraón Necao de Egipto y es herido mortalmente en la batalla, terminando su fiel reinado de forma trágica. Si este video te ayudó a conocer mejor la palabra de Dios, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más historias de la Biblia. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo el mensaje de fe y esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad.